Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24 del Canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos. Esta semana el gobierno de Ecuador presentaría una nueva ordenanza en sustitución del polémico decreto 883 con medidas económicas ajustadas a lo dialogado con los grupos indígenas y otros sectores que se mantuvieron en protesta durante 11 días en el país. Aunque aún no se conoce el texto de la nueva norma, ya en el Fondo Monetario Internacional le dio un espaldarazo a Ecuador. La Organización Financiera Internacional expresó este martes su apoyo al gobierno de Lenín Moreno por haber llegado a un acuerdo con los manifestantes. La institución también señaló que espera que las nuevas medidas económicas que el mandatario ha ofrecido sean exitosas y beneficien a todas las partes. En su informe presentado en Washington, el FMI informó que la economía ecuatoriana cerrará este 2019 con una contracción del 0,5%. Y tras el anuncio de derogación del decreto 883 en Ecuador, el expresidente Rafael Correa reaccionó a través de Twitter. El ex jefe de Estado aseguró que el gobierno de Lenín Moreno neutralizó la protesta indígena y ahora adelanta una persecución contra asambleístas correístas. Esto en respuesta a la reciente detención de la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón, acusada de ser una de las instigadoras de las movilizaciones que terminaron en saqueos y destrucción de bienes públicos en la capital ecuatoriana. Ahora la polémica surge en algunos sectores ecuatorianos por la protección del gobierno de México a múltiples figuras del correísmo acusadas de haber instigado el paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno. La administración de Andrés Manuel López Obrador confirmó esta semana que recibió en su embajada en Quito a Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional, también a Soledad Buendía, asambleísta nacional, a Carlos Viteri, asambleísta nacional, así como a sus cónyuges. A ellos se suma la asambleísta Gabriela Rivadeneira, que fue resguardada en la sede diplomática el pasado 12 de octubre. Está con nosotros César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, y está en pantalla por el Partido Social Patriótica. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Con todo gusto. Es un gusto. ¿Cómo califica su organización política asambleísta el acuerdo al que llegaron el gobierno y los representantes del movimiento indígena que estuvieron en protesta en el Ecuador durante 11 días? Como saben, yo represento al Partido Social Patriótica, un partido que tuvo un presidente ya, que fue Lucio Gutiérrez, quien también fue prácticamente el gobierno, fue también por un hecho de quienes son en este momento los de la CONAIE, que también dieron un golpe de Estado al presidente de la República, ese entonces Lucio Gutiérrez. Por eso nosotros como Sociedad Patriótica, como partido, no estamos de acuerdo con que se rompa el Estado democrático y con que se rompa la legitimidad, obviamente, de un gobierno cualquiera que sea. Así sea el expresidente Rafael Correa, igual nosotros teníamos la intención siempre de que termine con su mandato. Igual pensamos que el gobierno de Lenín Moreno debe terminar con el mandato democrático por el cual fue elegido para los 4 años, porque no podemos estar en los vaivenes de tener un gobierno cada 2 años o cada vez que a la dirigencia o alguien crea lo contrario. Como Asamblea Nacional, nosotros hemos mantenido que somos los garantes de la democracia, los garantes de la estabilidad democrática del país, y de esa misma manera nos hemos mantenido hasta el día de hoy, pues creemos que las manifestaciones que con total derecho y libertad las pudieran hacer, lamentablemente, dentro de estas manifestaciones fueron aprovechadas por el correísmo, por el expresidente Rafael Correa, justamente para generar la violencia, para generar estos actos vandálicos y, por supuesto, tener ya un nuevo gobierno, según él, o que se llame de manera inmediata a elecciones en el país. Lo que nosotros sí como Asamblea Nacional podemos decir es que debemos y somos los garantes de la democracia. Señor Solórzano, ¿usted cree que ambas partes cedieron en sus posiciones para llegar a este pacto, para que finalizara también la violencia en el país? ¿O cree que alguna de las dos se impuso? Bueno, quiero comentarte que fui parte
de la mesa de diálogo en la cual estuvo sentado la dirigencia social de la CONAIE, el gobierno y los diferentes poderes del Estado. Me refiero al poder electoral, al poder legislativo, al poder judicial y al poder de transparencia. Quienes fuimos los integrantes de esta mesa de diálogo pudimos evidenciar obviamente que de las dos partes existía quizá un poco de necedad, si lo decimos de esta forma, para llegar a un acuerdo o entendimiento. Creo que los poderes del Estado fueron fundamentales en poder generar este diálogo o hacer de intermediarios entre el gobierno y entre quienes representaban a la CONAIE en ese entonces, en ese momento. Podemos decir que lo necesario era que o el decreto se derogue o se lo suspenda o sea revisado conjuntamente con quienes son parte de la CONAIE, porque veíamos que se encontraba un plan en marcha de desestabilización y de golpe de Estado hacia el gobierno del presidente Lenín Moreno. Yo creo que lo mejor era poder desactivar estas intenciones golpistas que tenían los correístas y se lo hizo de una manera, creo que muy firme, dejando claro que primero está el diálogo por sobre todas las cosas. Asambleísta, usted estuvo ahí, escuchó lo que se dijo alrededor de la mesa de diálogo. ¿Se habló de ese particular? ¿Se habló de que fueron manipulados los dirigentes indígenas por exmiembros del gobierno de Correa? ¿Ellos admitieron en la mesa que eso fue así? Por supuesto que sí. Ellos han admitido, varios actores políticos de la CONAIE han admitido que estaban infiltrados por correístas. La marcha de la CONAIE sirvió como camino, como un elemento para que se aprovechen obviamente los golpistas y traten de generar caos y por supuesto que se derroque al gobierno del presidente Moreno. Eso estaba advertido, todos lo conocíamos, pero creo que lo responsable en ese entonces, cuando se dio la mesa de diálogo, era que se ceda por obviamente terminar con la violencia y terminar también con el golpe de Estado que estaba fraguando ya el correísmo. Ahora, desde su punto de vista, ¿cómo debe ser este nuevo decreto para que valide posiciones tanto de los sectores que estuvieron en las calles en el Ecuador como aquellos que respaldaron al presidente Lenín Moreno, cerrando posturas en defensa de la democracia? Bueno, lo que este decreto debería tener es una mejor forma de redistribuir los subsidios, deben ser focalizados y para eso debió haber iniciado el gobierno con mesas de diálogo, con todos los actores sociales, con quienes estaban involucrados en el tema del subsidio, a quienes iba a afectar de manera directa, que en realidad era el pueblo ecuatoriano. Pero también reconocemos que se requería y se necesita de ese recurso para estabilizar la economía del país. Había que sincerar la economía del país. Entonces el gobierno actualmente lo que debe hacer de manera responsable, focalizar los recursos para que no afecte a los más pobres del Ecuador. Entonces, ¿fue un error no haber socializado este proyecto antes de haberlo decretado como tal y antes de que se llegara, por supuesto, a la situación de violencia que se vivió en el país? Sí, por supuesto, fue un error. Creo que se debió, obviamente, haber conversado con todos los actores sociales y políticos respecto a lo que planeaba hacer el gobierno. Creo que si lo hubiese explicado de mejor forma, de mejor manera, todos los ecuatorianos hubiesen entendido cuál es la problemática económica del país y seguramente no hubiese existido estas movilizaciones que dieron paso a un casi golpe de Estado. Insisto, ¿qué debe contener a su juicio este nuevo decreto? ¿Cuál es la falla a sanar, a modificar? ¿Qué se debe quitar? ¿Qué se debe agregar? Bueno, en el nuevo decreto debería constar quizá la reducción de los precios de los pasajes para el resto del país, ya que asimismo ha bajado el precio de los combustibles, tanto de la gasolina como el diésel. Pero creo que debería tener este decreto, los subsidios deben ser focalizados hacia la gente más pobre, hacia los agricultores, hacia los campesinos, quienes son el motor del país. Por supuesto que obviamente que son quienes van a sufrir más el impacto. Este decreto del nuevo que debe tener, debe justamente manejar de mejor forma que ellos, para que no afecte, le repito nuevamente, a la gente más pobre del país, que es mucha aquí en el país. Señor Solórzano, ¿fueron llamados todos los partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, para elaborar ese nuevo plan económico para el país? Está llamado, obviamente, como parte interesada el gobierno, el Ejecutivo,
así también quienes son miembros de la CONAIE, pero creo que se debería ampliar un poco más este aspecto para que puedan existir más actores que puedan ayudar a la elaboración de un decreto más amplio y que, por supuesto, genere mucha mayor estabilidad política en el país. No queremos que se repita estos últimos hechos que han dejado realmente mucha tristeza en el país. Quiero agradecer a César Solórzano, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Asambleísta, fue un gusto. Será hasta la próxima. Con todo gusto. Y Nicolás Maduro envió una felicitación al pueblo de Ecuador tras el fin de las protestas. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno responsabilizó a Maduro y al exmandatario Rafael Correa de activar un plan para desestabilizar su gobierno. Y el pueblo de Ecuador dijo, como el pueblo de Venezuela, no al Fondo Monetario Internacional. Y el pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario Internacional. Le torcieron el brazo al Fondo Monetario Internacional. Cuando son las 5:11 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias que hacen parte de la agenda informativa del día. Una respuesta proporcional a la violencia, así le respondió el jefe de gobierno de España a los líderes independentistas que han protagonizado los disturbios en medio de las protestas por la condena a 9 de los políticos que apoyaron el fallido intento de secesión en Barcelona en 2017. Luego de haberse reunido con los directivos de los principales partidos, el socialista Pedro Sánchez insistió en un llamado a la cordura y a llevar adelante cualquier manifestación con el respeto a la sociedad tanto catalana como del resto de España. Los violentos y aquellos que amparan a esos violentos o los jalean, aunque sea de voz, sean muy conscientes de que enfrente van a encontrar la moderación como una forma de fortaleza. Que nosotros no vamos a sobreactuar. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, vamos a ser serenos y firmes, proporcionales en la respuesta. Y por tanto, bajo esas premisas, yo estoy convencido de que en Cataluña se volverá a restablecer la tranquilidad, la convivencia y que, bueno, pues estos fenómenos que estamos viendo de violencia, pues quedarán como lo que son, una muestra de la marginalidad radical que representa hoy en cierta manera una parte del independentismo, pero que no representa en absoluto a la mayoría de la sociedad catalana, con independencia de que voten a fuerzas independentistas o a fuerzas que no comparten los propósitos independentistas. Empuñando la tradicional estelada, la bandera del independentismo catalán, cientos de manifestantes salieron de la ciudad de Girona. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, señalado de no condenar la violencia en los disturbios de esta semana, se unió esta mañana a la protesta. Hemos venido para expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en Cataluña, de rechazo de las sentencias y de apoyo al derecho de los catalanes a su autodeterminación, a los derechos civiles, sociales y políticos amenazados precisamente por la sentencia. Como en Girona, otras marchas han partido este miércoles desde las poblaciones de Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona. El viernes todas confluirán en Barcelona después de recorrer unos 100 kilómetros. Mientras tanto, en la capital catalana limpiaban hoy los restos de los altercados de anoche. Siempre que en Cataluña, en Barcelona, se producen grandes manifestaciones, siempre hay una minoría de exaltados que tratan de romper violentamente estas reivindicaciones justas y pacíficas. En graves disturbios terminaron las protestas en rechazo a la sentencia contra líderes secesionistas de hasta 13 años de cárcel por el referéndum de desconexión considerado ilegal por Madrid y la declaración unilateral de independencia de España en 2017. El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes que estallaron el lunes, recuperó la normalidad. Sin embargo, reportan que el pasajero francés que había sufrido un infarto durante las movilizaciones murió finalmente en las últimas horas. También es noticia la secuencia fotográfica publicada por el régimen de Corea del Norte en la que se ve a Kim Jong-un montando un caballo blanco entre la nieve del monte Paektu, la montaña sagrada para el país situada en la frontera con China. La agencia de noticias de la dictadura norcoreana calificó este hecho como un acontecimiento de importancia fundamental para el país. Además, vaticina una gran operación que sorprenderá al mundo y significará un paso adelante en la revolución coreana. Y es noticia el caos en la ciudad colombiana de Pereira. Graves actos de vandalismo protagonizaron encapuchados en inmediaciones de la Universidad Tecnológica de esta ciudad.
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, calificó lo ocurrido como demencial. Las protestas en inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciaron con encapuchados que lanzaron papas explosivas. La moto del jefe de los guardas de tránsito de Pereira fue incinerada por los vándalos. 2 busetas de servicio público fueron blanco de los encapuchados y las atravesaron en la vía. Estamos trabajando en lo que es el proceso de judicialización. Los manifestantes llegaron hasta la casa del comandante de la policía de Risaralda, donde eran custodiados 2 presuntos ladrones que habían sido aprehendidos por los estudiantes. En cuestión de minutos, la casa fue bombardeada con papas explosivas y bombas incendiarias. Dentro de la vivienda estaba la familia del alto oficial, que resultó ilesa. Daños con grafitis a 2 vehículos de servicio público y la fractura de algunos vidrios de una vivienda. Con cámaras de vigilancia, las autoridades buscan a los responsables de estos desmanes e investigan si hubo infiltración de grupos ilegales en la protesta estudiantil. Es noticia el posible acuerdo entre Londres y Bruselas para el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que en las próximas horas se podría conocer un avance en la negociación. El funcionario afirmó que las conversaciones están en curso y señaló que la Unión Europea y Reino Unido estarían cerca de evitar una salida del bloque sin un pacto. Por su parte, representantes del gobierno británico señalaron que el primer ministro Boris Johnson cumplirá con la legislación que le obliga a solicitar posponer el Brexit si no se llega a un consenso antes del 19 de octubre. Es noticia el inicio de la deliberación del jurado que está a cargo del juicio contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York pidió esta mañana declararlo culpable de todos los cargos en su contra. Argumenta que es uno de los mayores narcotraficantes de América Central. Mientras esto ocurre en Estados Unidos, en territorio hondureño, siguen los reclamos. La Iglesia Católica de Honduras hizo un fuerte pronunciamiento por la corrupción. La Conferencia Episcopal emitió un duro comunicado en el que criticó a la clase política del país, denunciando la infiltración del narcotráfico en los entes gubernamentales. En la declaración leída por su portavoz, el padre Juan Ángel López, los prelados afirman sentir un gran dolor debido a que la lacra del narcotráfico es una realidad que ha permeado las instituciones, deteriorando la imagen del país. Nos acompaña hasta ahora el padre Juan Ángel López, es el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras. Ahí está en pantalla. Padre, bienvenido, buena tarde. Gracias por atender esta invitación. Gusto en saludarlo, Carlos Eduardo. Un placer estar con ustedes. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué pruebas hay de que el narcotráfico, como bien dice este pronunciamiento, este comunicado, tiene las manos metidas en las instituciones, en la vida pública, política de Honduras? Bueno, pruebas, si nos remitimos al hecho de lo que constantemente ocurre en el país. De hecho, hace poco acabo de leer una noticia de que una nueva narcoavioneta ha caído en la zona de La Mosquitia y fue capturada con 800 kilos de cocaína. Es decir, esto es de todos los días en el país. Y el trasiego de la droga hacia el norte, que necesariamente pasa por alguno de nuestros países en Centroamérica, y Honduras ha sido un trampolín para ello, no podía haberse dado sin la colusión de alguno de los órganos que, como lo dice muy bien el mensaje de la Conferencia Episcopal, estaban llamados a brindar seguridad y a proveer de paz al país. Entonces, las pruebas son el hecho de que miles de personas a lo largo y ancho del país testifican. A mí me ha tocado en algún momento, en alguna de las explanadas en el departamento de Olancho, que es el más amplio, el más grande del país, tener que detenerme porque habían cruzado algún vehículo y de repente aterrizaba una avioneta y luego lo dejaban a usted seguir. Es decir, esto ha disminuido en el país, sí es cierto, hay que reconocerlo, pero no se hubiese dado porque esto no es nuevo, no es una realidad que acaba de acontecer o que sale a la luz sencillamente por el juicio que se está ventilando en contra del hermano del señor presidente en el Distrito Sur de Nueva York, sino que ya es una realidad que dolorosamente ha dañado la imagen del país y ha llevado a muchos de los funcionarios públicos y lamentablemente también a la policía y al ejército a ser señalados como
conspiradores como parte de este engranaje del narcotráfico en Honduras. Padre, más allá de que el hermano del presidente esté siendo enjuiciado en Nueva York, ¿usted cree que el presidente está al tanto de todas estas operaciones del narcotráfico en su país? Bueno, la verdad no puedo saber exactamente qué está pasando por la cabeza o el corazón del señor presidente, pero sin duda el Consejo Nacional de Seguridad, quien es el último órgano, digamos, que conoce todo lo que ocurre en el país y que debe estar al tanto por su misma naturaleza, por su constitución, de la criminalidad en el país y que, insisto, gracias a algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, ha bajado en algo, las estadísticas lo dicen, sobre todo las muertes violentas, y se ha controlado de alguna manera, porque Honduras, que era uno de los países más violentos de todo el mundo, pues ha bajado sus cifras, ostensiblemente llegó a tener 90 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y según lo que nos dicen los órganos independientes, sobre todo el de la Universidad Nacional Autónoma, anda ya cerca de rondando los 40, 41. Es decir, eso es una realidad. El problema es que antes la droga pasaba por el país, ahora para pagar a los que facilitan eso se deja parte de la droga aquí. Yo no puedo saber, sinceramente, y me parecería una falta grandísima de mi parte, decirle que el presidente lo sabe. Lógico, usted dirá, bueno, pero si él es el presidente, si él es miembro del Consejo Nacional de Seguridad, es la cabeza, pues algo debía sospecharse, no digo de su hermano en particular, pero digo de toda la realidad del narcotráfico en el país. Y vuelvo a repetirle, porque esto hay que subrayarlo, sí ha disminuido el trasiego de droga en el país. Lo lamentable es, y para nosotros es esto, está ahí en el mensaje de la conferencia episcopal, escuchar a hondureños en Estados Unidos hablando en contra de hondureños. Y cuando usted escucha estos testimonios, realmente le parte el alma de ver cómo personas sin ninguna ética, sin ningún escrúpulo, como lo llama el Papa al describir precisamente el narcotráfico como una lacra de la humanidad, es porque alguien ha contribuido a esto. Esto no ha ocurrido de la nada y es imposible, y seamos honestos, que este trasiego se hubiese dado sin el concurso de algunos de los personeros, vuelvo a repetirle, que estaban llamados a garantizar que hubiese paz en el país y que hubiese seguridad en el país. El pronunciamiento de la Iglesia Católica también está enfocado en la preocupación, por supuesto, que hay como parte del pueblo hondureño frente a la imagen que tiene el país. Usted hace mucha referencia a eso, fuera incluso de las fronteras de Honduras. ¿Usted cree que el gobierno, las instituciones hondureñas han hecho poco precisamente para hacerle frente a ese tipo de acusaciones, a la imagen negativa que tiene el país hoy en día? Lo que pasa es que es un secreto a voces, ¿no? Es decir, dicen en mi pueblo, y así me enseñó mi abuela, que cuando el río suena es que piedra lleva. Y entonces algo debe estar pasando, algo ha pasado, y somos conscientes de ello. Hoy, de hecho, en la mañana, alguno de los diputados reconocía que efectivamente algo ha pasado en el país. Las instituciones, no las instituciones, las personas que rectoran las instituciones han permitido esto. Fíjese, el gran reclamo que viene haciendo la Iglesia, no con este mensaje de este mes, sino que desde hace muchísimos años, es el riesgo que corríamos en Honduras, pero en cualquier parte del mundo, pero aquí en particular, con el tema de la pérdida de la institucionalidad. Es decir, por salvar personas estamos dañando instituciones. Por salvar a una persona, a 2 personas, estamos dejando que el país se nos resquebraje y la institucionalidad pierda todo su valor. Entonces la gente ya no le cree a nadie. Y esa es la reacción que estamos teniendo, y esto es lo que ha provocado precisamente el mensaje. El mensaje, fíjese, es bien interesante, ¿no? Ha generado de todos los espectros de la sociedad reacciones, unos a favor y otros en contra, lo cual indica que efectivamente el mensaje puso el dedo en la llaga. Y quisiéramos que entendieran también ustedes en América Latina y en todas partes del mundo, dado que su programa llega a todas partes, lo siguiente: el mensaje de la conferencia sigue el método de la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar, actuar. Entonces, no nos quedamos únicamente señalando lo lamentable de esta situación, no se quedan los obispos en esto, sino que a la luz de la palabra de Dios queremos recuperar el valor del evangelio de la vida. Es decir, no puede ser, detrás de cada uno de estos actos criminales, sobre todo el narcotráfico, hay, y perdón que voy a utilizar una palabra de repente fuerte, pero es que a lo largo de los años así ha sido, miles de muertos. Y esto no puede continuar ni en Honduras ni en ninguna parte del mundo. Y por eso queremos dejarle, y esa es la intención de los obispos,
un mensaje de esperanza a la gente. Pero es necesario para ello, y ese es el tema al donde apuntaban ellos, según lo entiendo yo, a mí me toca sencillamente transmitir lo que ellos quieren, el patriotismo. Que por encima de Honduras, del amor a Honduras, no puede estar el amor al partido político, no puede estar el amor a una persona, y lo han llamado los obispos, que es la realidad de nuestro país, lo digo como historiador, porque históricamente ha sido así, caudillismo. Se sigue a la figura de un caudillo y todo gira alrededor de él. Y el caudillo pretende, insisto, es histórico esto, siempre ha sido así, quiere cooptar todos los espacios de la República y controlarlo todo. Y eso debe desaparecer. Por eso los obispos tienen muchísimo tiempo, le insisto, de estar llamando a una democracia participativa fundada en la ley. Porque si se cumpliese la ley, como dice el refrán, ¿no? Pues delante de la ley todos somos iguales, pero no delante de quien la aplica. Y eso es lo que ha fallado en Honduras. Padre, usted decía, la gente frente a esta situación, ante tanta denuncia, ya no cree en nadie. Usted lo que temen, o lo que teme en este caso la Iglesia Católica hondureña, es que haya un estallido social y que la gente no respete a la autoridad, a las instituciones como tal. Bueno, mire, ojalá no lleguemos a ese extremo de desembocar en una cosa que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Pero detrás de esto, usted me habla de ese descontento y de esa, digamos, falta de respeto a la autoridad. El problema es que la autoridad se gana. Usted puede tener una potestad, lo encargaron de dirigir el programa de la tarde, fantástico, usted tiene esa potestad, la autoridad se la gana. Y entonces la autoridad es el resultado de la coherencia entre lo que usted dice y entre lo que usted hace. Y esa coherencia lamentablemente no la estamos viendo en la mayoría de los ámbitos del país. Y el liderazgo que debería de representar un punto de inflexión, un punto de cambio necesario en el país, no está apareciendo. Entonces, el rechazo a la autoridad se está volviendo una cosa sintomática y que por eso lo vienen advirtiendo los obispos desde hace muchísimo tiempo. Se está perdiendo el principio de la institucionalidad, se está perdiendo el principio del respeto a la autoridad. Padre, ¿no hay miedo entre los cardenales en la Iglesia Católica cuando un comunicado, un pronunciamiento dice, manifiesta preocupación porque la lacra del narcotráfico es una realidad que ha permeado las instituciones, deteriorando la imagen del país? Se van con todo contra los narcotraficantes. ¿No hay miedo? Vamos, es decir, el miedo únicamente es a perder la vida eterna. Segundo, la frase esa que usted acaba de citar es del Papa. El Papa lo dijo precisamente volando de Colombia de regreso a Roma. Y él hablaba de que lamentablemente produce muertes que son llevadas adelante por hombres sin escrúpulos. Son las palabras del Santo Padre. Si el Santo Padre no ha tenido miedo de decir eso, el que lo repita la Conferencia Episcopal de Honduras es sencillamente porque alguien tiene que decirlo, porque no podemos seguir permitiendo que en el país se siga dando mire, detrás de cada una de estas acciones, como le digo, hay personas muertas, hay personas, yo he conocido a algunos de los que han muerto, los defensores precisamente, pienso en el zar que luchaba precisamente contra el narcotráfico, don Fernando Landaverde, que él luchaba contra Alfredo Landaverde, que luchaba contra esto, y a mí me tocó estar sentado con él en varios foros, y yo miraba el sufrimiento de él por adecentar Honduras, por adecentar nuestra patria, y él murió precisamente asesinado, muy probablemente no muy probable, seguramente por esto, porque él denunciaba las cosas. Miedo, insisto, no es la palabra creo que sería todavía más grave tener miedo a vivir en la verdad, a decir la verdad, sin faltarle el respeto a nadie, porque en el fondo ni los obispos, ni yo tampoco, somos jueces, pero sí estamos llamados desde nuestra condición, lo dice el mensaje de entrada, el evangelio no puede ser únicamente el anuncio gozoso de Jesucristo, también tiene que ser la denuncia de todo aquello que niega el mismo evangelio. Entonces eso es lo que está haciendo la iglesia. Evidente, a lo largo de los siglos, usted lo sabe muy bien, ha habido muchas personas que han debido ofrendar la vida por vivir en la verdad, por decir la verdad. Entonces, no ese es el miedo. El miedo es pecar de omisión, el miedo es pecar de indiferencia frente a una realidad que lamentablemente nos está destruyendo como país. Es el padre Juan Ángel López, el portavoz episcopal de Honduras, a quien le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Ojalá que Honduras siga en paz, padre. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted, que Dios le bendiga. Amén.
Vamos hacia la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, especializada en Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezM. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, finalmente se reunirá mañana con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Aunque en principio se había negado a recibir a los funcionarios de la administración Trump, el mandatario turco luego indicó que espera avances en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo en Ankara con la delegación estadounidense. Donald Trump envió a Pence y Pompeo con el objetivo de presionar a Erdogan para que detenga la ofensiva contra los combatientes kurdos en el norte de Siria. Por el momento no voy a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo. Antes, el presidente turco le había respondido a Donald Trump. Erdogan dijo que su país nunca va a declarar el cese del fuego en territorio sirio. Recordemos que el lunes el presidente de Estados Unidos se le pidió a Erdogan que detuviera lo que calificó de invasión y negociara con los kurdos una tregua. Su homólogo le contestó que la ofensiva que inició hace 8 días va a continuar hasta que se cumplan los objetivos. Nuestra propuesta para resolver la cuestión de Siria de la manera más rápida posible es que todos los terroristas dejen caer sus armas, destruyan sus trampas y se retiren fuera de la zona segura que hemos determinado esta noche. Cuando lo que queremos que se haga desde Manbij hasta la frontera iraquí, la operación Peace Spring llegará a su fin por sí sola de todos modos. La operación terminará solo cuando controlemos los 30-35 kilómetros de profundidad, sin excepciones. Hasta que alcancemos esta meta, ningún poder puede detenernos. En esta parte nos acompaña Guillermo Pacheco, experto en seguridad y defensa. Ahí está en pantalla. Señor Pacheco, buena tarde, bienvenido nuevamente a NTN24. Buenas tardes, gusto saludarte. Qué bueno estar siendo una posibilidad para ustedes. Bienvenido, es un gusto. Tarde para que Trump intente frenar esta ofensiva de Turquía contra los kurdos en el norte de Siria. Al principio, cuando fue informado sobre esta operación, apenas o tan solo ordenó el retiro de las tropas estadounidenses en la zona. Bueno, mira, la política exterior respecto a los conflictos que tiene Estados Unidos afuera, el presidente Trump ha sido muy claro que los va a ir retirando. En este caso, pudiera pensarse que geopolíticamente es un error, pero él lo previó desde antes. Lo que no se pensó que tan rápidamente lo iba a hacer era la reacción turca y otras circunstancias respecto a la relación Turquía-OTAN, presencia rusa. Creo que se está jugando en este momento un ajedrez geoestratégico en ese punto del mundo. Señor Pacheco, Erdogan le responde al presidente Donald Trump, le dice claramente que la ofensiva que inició hace 8 días no va a culminar hasta que se cumplan los objetivos, tomando en cuenta que las milicias kurdas son consideradas fuerzas terroristas por Turquía. Será hasta la extinción de todos los kurdos, de todos los combatientes que ayudaron una vez, además a Estados Unidos, a combatir a ISIS. Es decir, de alguna manera se le planta el presidente Erdogan al presidente Donald Trump. Sí, en parte sí, tenemos que entender que Erdogan lo iniciado no lo puede parar por sí solo. Creo yo que tenemos que esperar la reunión que va a tener el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo con Erdogan. A partir de eso creo que podemos prever si esa amenaza de Erdogan es llegar hasta el fin. Pero yo esperaría esa reunión de Pence con Pompeo. Recordemos que Erdogan en un principio dijo no los recibo. Estaba cortando toda comunicación, pero en algún momento creo yo que él está haciendo lo más lógico, recibir a Pence y a Pompeo y a partir de eso poder definir una estrategia, ya sea para continuar. Desde mi punto de vista creo que va a empezar a retirar las tropas turcas. Turquía mantiene una... Estados Unidos. ¿Quién necesita más de quién? ¿Estados Unidos de Turquía o Turquía de Estados Unidos? Yo creo que se necesitan igual y creo que además de eso Turquía está jugando también al ajedrez con la OTAN. Recordemos que Turquía tiene esa relación maltrecha con la OTAN. Entonces creo yo que es una necesidad complementaria, para poder mantener tranquila esa zona fronteriza. Entonces creo yo, repito, lo que está haciendo Erdogan es
tratando de posicionarse frente a un aliado muy grande, o digo, un aliado con subidas y bajadas, pero es un aliado muy grande y él tiene que también tratar de poner algo sobre la mesa. Señor Pacheco, cuando Turquía dice son fuerzas terroristas, las milicias kurdas, ¿tiene razón? Mira, tenemos que entender una cosa. ¿Quiénes son los terroristas? Aquellos que causan un punto de incertidumbre con la población. Por eso Turquía en la frontera y los daños que ha ocasionado, ellos lo declararon terroristas. O sea, para ellos, para el Estado turco, los kurdos son terroristas. Entonces, eso, las milicias kurdo-sirias que están en ese proceso pueden ser llamadas terroristas por un Estado. Entonces, cuando Turquía declara una operación militar para ir en contra de esas milicias kurdo-sirias, ellos están diciendo que son terroristas. Y es aceptable que un Estado pueda decir que hay terroristas y que los declara a las milicias kurdo-sirias. Se habla, porque algunas potencias de Occidente también manifiestan preocupación por esta operación de Turquía, diciendo o asegurando que pudieran dar paso al renacimiento de ISIS en la zona. ¿Por qué? ¿Por qué alertan sobre ese punto? Sí, mira, recordemos una cosa, lo que está en juego aquí también es el posicionamiento de lo que era ISIS o de lo que todavía puede quedar. Entonces, lo que puede generar una acción como la que está haciendo Turquía es un resentimiento por parte de esas milicias kurdo-sirias y que pueda eso prever o motivar un renacer de ISIS. Entonces, la preocupación, obviamente, mira, la preocupación global, creo yo, de las máximas potencias está en que hasta dónde puede crecer este conflicto turco kurdo-sirio en esa frontera y que puede entrar otros países a ser protagonistas en eso. Es lo que no quieren la mayoría de los países. Lo que quisieran los países es que esta reunión de Pence y Pompeo con Erdogan pueda llegar a un momento en el que se baje las tensiones en la frontera. Cuando usted dice que podrían otros países entrar a jugar un papel allí en ese conflicto, ¿hablamos de Irán, por ejemplo? Puede ser también, y por eso mencioné la OTAN, pueden ser también que la OTAN posicionada por Estados Unidos, puede ser que Rusia también. Entonces, por eso mencioné, es un juego de ajedrez y todos están esperando a ver cómo se juega en este momento. Pero el tema es cómo hacer para poder tener control en un territorio que ha sido completamente incierto, volátil. Entonces, lo que se está jugando ahí es un reposicionamiento. Turquía no quiere quedar afuera, están esperando otros países. La OTAN, desde mi punto de vista, a partir de esa reunión Erdogan con Pence y Pompeo, la OTAN va a tener un posicionamiento también. Ahora, ahorita la administración Trump está en una fase diplomática, la llamo yo, política, está en conversaciones, envía 2 emisarios. Pero el presidente Donald Trump, al segundo día de cuando comienza la comunidad internacional a plantársele frente a la posición que asumió cuando fue acusado de traición por parte de los kurdos, dijo que si Turquía comete actos inhumanos en la zona, aniquilaría la economía de ese país. ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos cómo hacer eso? Sí, recordemos que ya él empezó a poner ciertas aranceles, le puso unos candados, ¿cierto? Y aranceles a productos turcos. Entonces, él empezó a tratar de mandarle un mensaje a Erdogan desde la parte financiera económica, pero como tú dices, este primer acercamiento político-diplomático es lo que puede depender que hayan o no hayan más medidas en contra de Turquía. Yo creo que esa reunión de Pompeo y Pence con Erdogan es lo que le va a bajar ciertas tensiones. Las medidas que ya fueron dadas pueden ser quitadas o, en dado caso, pudieran subir esas medidas financieras y económicas para Turquía. Pero por eso creo yo que el punto central en este proceso, en este momento, Erdogan con el presidente Trump, es cuál va a ser el resultado de la reunión Pence-Pompeo.
La reunión será mañana, por supuesto, si es necesario vamos a volver a conversar con Guillermo Pacheco, experto en seguridad y defensa. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Buena tarde. Igualmente, buena tarde. Un gusto. Como decíamos en el segmento anterior, hoy comenzó la deliberación del jurado que está a cargo del juicio contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, acusado de tráfico de drogas. La Fiscalía ha dicho que Tony Hernández es uno de los mayores narcotraficantes de América Central. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Ahí está en pantalla. Alejandro, adelante. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, feliz tarde de miércoles para todos. El día número 9 del proceso por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández despegó con la entrega del argumento de cierre de parte de los fiscales federales a cargo de esta causa. En un tono dramático, el encargado de ese argumento final, el fiscal Emil Bobby III, aseguró que Tony Hernández, el acusado, por una parte es una persona dedicada por más de una década a ser el líder de una empresa criminal de tráfico de al menos 200.000 kilogramos de cocaína procedentes de Centro y Suramérica hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, el fiscal, acrecentando más ese tono dramático, dijo que Tony Hernández, el acusado, incluso fue arrogante por creer que las autoridades nunca lo capturarían e incluso llegar a poner sus iniciales TH en los kilogramos de cocaína que terminaban en los Estados Unidos. Como dato adicional, la Fiscalía presentó ante el panel de jurados una completa cronología de lo que ha sido la investigación de las autoridades frente a este caso. Se remonta todo al año 2004, cuando el primero daba información a las estructuras del narcotráfico para que evadieran la acción de las autoridades. Luego, a partir de 2006, pasó de ser un informante a productor de cocaína, y aproximadamente sobre el año 2010 tuvo lugar una fase, digamos, de expansión de las actividades criminales del acusado, de acuerdo con la Fiscalía, dado que en asocio incluso con el cártel de Sinaloa llegaba a transportar cada mes hasta 1 tonelada de cocaína. Al cierre de el argumento de parte de la Fiscalía fue turno para la defensa, quien en distintas oportunidades insistió en que las evidencias presentadas por las autoridades no permiten que haya lugar a la declaratoria de culpabilidad en contra del acusado, sino que de acuerdo con los defensores hay dudas alrededor de los planteamientos de parte de la Fiscalía, y consecuentemente esos defensores han pedido al panel de jurados que entreguen un veredicto de no culpabilidad en todos y cada uno de los 4 cargos que el gobierno de los Estados Unidos le imputa al hermano del presidente de Honduras. Al cierre de esta fase de argumentos, que ha sido en realidad la columna vertebral de lo que sucedió en este 9º día de proceso judicial, fue el turno para el juez Kevin Castle, a cargo de esta causa, de entregar las instrucciones finales al juez. Y con todo este proceso ya de instrucciones y de argumentos finales, pues se da paso a que el caso empiece a ser deliberado. Un proceso que, de acuerdo con lo previsto por la Corte, empezará el jueves a primera hora. Carlos, es todo lo que tenemos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en la tarde. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, con lo último del juicio al hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, Tony Hernández. Gracias, Alejandro. Buena tarde para ti. Y el embajador del gobierno interino de Venezuela en Washington dice que la administración de Donald Trump entiende la necesidad de la batalla judicial para proteger a Citgo, la empresa refinadora filial de PDVSA en Estados Unidos, y que está en riesgo de ser embargada por tenedores de bonos. Las declaraciones las hizo al salir de una cumbre en Washington a la que viajaron decenas de jóvenes de Latinoamérica para abordar los principales retos de la región. Emiliana Molina, nuestra periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues decenas de jóvenes se reunieron aquí en esta cumbre en el edificio Rayburn del Congreso en Washington, la cumbre de los jóvenes en las Américas, precisamente cuando se habla de las herramientas necesarias que deben tener todos estos jóvenes para ayudar en la libertad y la democracia de la región, en especial cuando países como Venezuela o Ecuador o Argentina incluso, y Bolivia también atraviesan momentos difíciles. Para abordar un poco esta problemática nos acompaña el embajador
embajador en Washington por el gobierno interino de Juan Guaidó, Carlos Vecchio. Embajador, bienvenido. ¿Y cómo ve usted esta cumbre y pues la importancia de que los jóvenes sean los que participan ahora también en este tipo de eventos? Bueno, muchísimas gracias. Aquí el mensaje es muy claro, ¿no? La región como Latinoamérica tiene grandes retos. Reto porque somos la región con mayor desigualdad, tenemos la región más violenta que tiene el planeta y también una población importante de jóvenes. Y lo que le he dicho a los jóvenes acá es que ellos no son el futuro, ellos son el presente. Embajador, y se viene también un momento difícil para el gobierno interino en la lucha con Citgo. ¿Es posible que si el Departamento de Tesoro no interviene, sí pueda perder el gobierno interino esta lucha? Mira, Citgo ya se hubiese perdido si no hubiese existido el gobierno interino de Juan Guaidó. Y hoy existen unas órdenes ejecutivas que protegen los activos nuestros. Y hemos dicho que esas deudas irresponsables que se adquirió durante la época de Maduro ponen en riesgo los activos nuestros, y lo que estamos haciendo nosotros es todo lo posible para su protección. Y no tengo duda que el gobierno norteamericano entiende la importancia de Citgo y va a terminar definitivamente pues luchando por la protección de ese activo tan importante para nosotros ahorita y para el proceso de recuperación. Y también hemos dicho que esas deudas que sean legales, nosotros estamos dispuestos a buscar entendimiento para que una vez que estemos en el poder podamos hacer un pago de esas deudas de manera razonable, pero que nos permita a nosotros atender la emergencia humanitaria, comenzar a recuperar nuestra economía y establecer unos mecanismos de pago que sean beneficiosos para todas las partes. Embajador, y ya para terminar, usted ha formado un papel fundamental aquí en Washington, hablando con funcionarios de la administración de Trump, que han sido un gran aliado para Venezuela y el gobierno interino de Juan Guaidó. USAID, de hecho, le ha entregado a su gobierno interino millones de dólares en ayuda humanitaria. ¿Cómo se están utilizando estos fondos y qué han ayudado pues en Venezuela actualmente con los fondos de USAID? Mira, muy importante porque este apoyo primero de luchar contra la dictadura ha sido el principal. Es decir, todo el esfuerzo de mayor presión para buscar el cambio político dentro de Venezuela. Pero al propio tiempo tenemos que atender o buscar aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y en eso hemos venido trabajando con todos los organismos internacionales y países, entre ellos Estados Unidos, porque me ha tocado pues directamente hacerlo. Estados Unidos ha sido el país que más ha contribuido para el apoyo de la ayuda humanitaria en Venezuela, más de 500 millones de dólares. Todos esos recursos son manejados directamente por Estados Unidos con los aliados, en este caso con la región, con los países de la región, con las organizaciones internacionales que trabajan en estos temas y con organizaciones civiles también dentro de Venezuela para que parte de esa ayuda también llegue dentro de Venezuela. El embajador de Venezuela aquí en Estados Unidos por el gobierno interino de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Bueno, y por supuesto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también estuvo presente aquí en esta cumbre de jóvenes y compartió el mismo pensamiento que el embajador, pues son precisamente los jóvenes los que deben liderar esta lucha por la democracia en Latinoamérica. Veamos. La juventud venezolana ha pagado precios altísimos, como la juventud nicaragüense, debo decirlo. Precios altísimos, más altos que ninguna otra juventud en el continente para recuperar la democracia. Pero el gerenciamiento de la dictadura, con esa lógica detrás de gerenciamiento cubano y con la presencia de cubanos en la propia Venezuela, ha impedido definitivamente que ningún proceso político se pudiera firmar. Ustedes estaban luchando contra lo peor del continente, específicamente contra lo peor del continente. ¿Cuál es la base de apoyo de Maduro? ¿Cuál es la constituency de Maduro? Es el ELN, los disidentes de la FARC, Hezbollah, los cubanos, los carteles de la droga y después algunos actores políticos internos vinculados, en algún caso más o menos al ejército y al funcionamiento de los colectivos y sus propios carteles de la droga. Cabe destacar que estuvieron presentes jóvenes de múltiples países a lo largo y ancho del hemisferio occidental, entre estos Cuba, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otros. Y así ha finalizado también esta cumbre del día de hoy. Les saluda Emiliana Molina desde Washington para NTN 24. Hasta pronto, gracias a Emiliana en la capital de los Estados Unidos. Buena tarde. Y cerca de 10.000 venezolanos portadores del VIH han salido de su país en busca de tratamiento. Las cifras corresponden a la organización A4AIDS, que impulsa una campaña
campaña para proveer los medicamentos para tratar este virus en Venezuela. Además, preocupa el incremento del 7% de nuevos contagios en América Latina. En Florida está nuestra periodista Paola Serna con el reporte. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, en América Latina se estima que cerca de 1.9 millones de personas padecen del virus del VIH-Sida. De estos, cerca de 1.2 millones reciben el tratamiento necesario en contra de esta enfermedad y de acuerdo con el reporte de la ONU, entre el 2010 y el 2018 se presentó un aumento regional de cerca del 7% de nuevos casos de personas infectadas con el VIH. Han habido avances en países como, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, Colombia y también Ecuador. Sin embargo, hay preocupación por lo que está ocurriendo y por el aumento de personas infectadas en países como Costa Rica, como Chile y también como Brasil y Bolivia. Hablamos aquí en Miami con el director de la organización Aid for AIDS, Jesús Aguais, y él nos comenta cuáles son los factores que han hecho que se produzca este incremento y también la preocupación que hay porque no existen datos certeros de lo que ocurre en Venezuela. Lo que significa es que se necesitan más políticas públicas para hacer prevención, acceso a medicamentos. Todo está enmarcado en la estrategia 90-90-90 de las Naciones Unidas, específicamente de ONU-SIDA. Esta estrategia lo que espera es que 90% de las personas con VIH sepan su diagnóstico, 90% de estas personas estén en tratamiento y 90% de estas personas estén indetectables. ¿Qué significa eso? Una persona cuando sabe su diagnóstico y llega indetectable, se para la transmisión, no hay más infecciones nuevas. Eso es lo que están las Naciones Unidas con los organismos internacionales empujando para poder acabar con el SIDA en el 2030. Y es que a la falta de información sobre los datos particulares de la población infectada con el VIH en Venezuela, se suma una preocupación, es que cerca de 10.000 venezolanos han salido a otros países buscando estos tratamientos y muchos de ellos, los que permanecen en territorio venezolano, incluso están compartiendo las dosis de sus tratamientos, lo cual resulta siendo de mayor preocupación para las autoridades de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica? Invertir en educación, invertir en acceso a tratamiento. En este momento, el acceso a medicina para el VIH es igual a prevención. Una persona con VIH indetectable no transmite el virus y eso es importante. ¿Para qué? Una, para disminuir el estigma de la discriminación. Dos, para estimular a las personas que se hagan la prueba. Ahora mismo el VIH es una situación crónica. Sí tienes acceso a medicina. Y en Latinoamérica estamos viendo progresos en unos países, progresos en otros, y la tragedia venezolana, que en Venezuela, la última data de las Naciones Unidas en el 2016, Venezuela estaba en los últimos países en mantener a la población indetectable, era solo el 7%, y esto fue en el 2016. Ahora mismo no tenemos idea porque en Venezuela no hay acceso a estos exámenes, no hay acceso a máquinas de CD4, no hay acceso a máquinas de carga viral. Es importante destacar que dentro de estos informes el 65% de los nuevos contagios se presentaron entre la población de trabajadores sexuales, también los homosexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y también por el consumo de drogas. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto. En Miami, tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde. Advertencia de la Organización de Derechos Humanos Aldeas Infantiles SOS por el aumento de la migración venezolana en Colombia. La ONG señaló que el incremento en el éxodo de quienes huyen de sus países debido a la situación económica está colapsando los programas de ayuda humanitaria en la frontera. Los servicios sociales, sanitarios o de educación están saturados y se estima que cerca de 320.000 niños están en situación de riesgo. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos, ya que naciones como Chile, Perú y Ecuador han implementado visas, lo que dificulta el ingreso de los llamados caminantes. Para hablar de esta advertencia nos acompaña Ángela Rosales, es la directora de Aldeas Infantiles SOS de Colombia. Ahí está en pantalla. Señora Rosales, una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24.
Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. ¿Qué tan grave es la situación como para emitir esta alerta? ¿Qué está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela con la migración venezolana y cómo están quedando minimizados los programas sociales para atender a los refugiados? Bueno, ya Colombia tenía una situación crítica en algunas de las poblaciones, por ejemplo en La Guajira, donde muchos niños y niñas y familias estaban viviendo una condición muy crítica, especialmente en temas de desnutrición y acceso al agua. A estas comunidades han llegado grupos muy grandes de venezolanos, migrantes, niños y niñas, entre ellos y ellas, que han exacerbado la necesidad de servicios y que además con servicios ya bastante reducidos para la población colombiana, pues ahora con la población migrante nos enfrentamos a una situación crítica que necesita de mucha atención y de mucha cooperación internacional para que el Estado colombiano y la sociedad colombiana podamos acoger adecuadamente a los venezolanos que están necesitando nuestro apoyo acá en Colombia. Desde el inicio de esta crisis, o el pico mayor de este éxodo de venezolanos hacia Colombia, el gobierno de Colombia ha estado en conversaciones con la ONU. Quería preguntarle cómo van esas gestiones. ¿Se ha incrementado la ayuda de organismos internacionales para atender a estos venezolanos que para muchos países en otras latitudes son refugiados? Sí, definitivamente la cooperación ha tenido una reacción muy positiva. Sin embargo, la cantidad de ayuda pues todavía es muy grande. La población cada día llega a Colombia a solicitar más servicios y nuestro sistema de servicios sociales es un sistema que siempre ha estado muy retado y ahora mucho más. Ha habido ayuda de diferentes organismos de cooperación del sistema de Naciones Unidas. Nosotros desde Aldeas Infantiles contamos con ayuda internacional de la organización para este tipo de atención, pero definitivamente es una crisis a la que hay que ponerle mucha atención, pero además es una crisis que viene en aumento y que va a requerir de muchos recursos y de mucha capacidad del Estado y de la sociedad civil para atender correctamente a los niños y las familias. Ustedes, señora Rosales, en Aldeas Infantiles tienen un registro de cuántos niños venezolanos, por ejemplo, se atienden a diario. Bueno, nosotros ya llevamos en un poco más de un año de atención una cifra que supera los 18,000 niños, niñas y familias. Estamos atendiendo en diferentes tipos de servicios, atendemos a las familias que están caminando con sus niños y niñas, hemos atendido a unos 200 niños y niñas que han llegado solos, caminando a Colombia, han atravesado la frontera sin su familia y por supuesto están muy expuestos a todo tipo de violencia, incluso al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. También hemos ayudado a familias que necesitan estar durante algunos días descansando porque obviamente las jornadas de caminata son muy largas y atendemos a niños y niñas y familias que no tienen ningún otro tipo de servicio mientras logran ubicarse en el país y mientras logran acceder a los servicios. Con muchos socios, obviamente algunos como UNICEF, ACNUR, el mismo ISABF, pero una atención que uno siente que incluso con un gran despliegue de parte de la organización y de muchos otros aliados, es una atención todavía muy reducida para la gran cantidad de niños que hay durmiendo en la calle, caminando con sus familias a la intemperie, niños y niñas en situaciones graves de desnutrición y de salud, sin acceso a derechos básicos como la educación o el derecho a la familia y que por lo tanto nos muestra que la situación requiere de una cooperación mucho mayor a la que estamos recibiendo ahora. Cuando se emite la alerta se hace referencia a 320,000 niños que están en situación de riesgo. ¿Son todos niños venezolanos? Sí, son todos niños venezolanos. También es importante mencionar que muchas de las atenciones afortunadamente han venido acompañadas de atención a los niños y las niñas venezolanos y a las comunidades receptoras colombianas que deben ajustarse a su dinámica de vida y ajustar los servicios que tienen en la comunidad para que sean suficientes para los colombianos y para los venezolanos. Pero la cifra de 320,000 estamos resaltando principalmente niños y niñas venezolanos que han llegado migrando, algunos de ellos que ya han bajado a otros países, han llegado a Ecuador, han llegado a Chile y que están retornando por las difíciles condiciones que han vivido en esos países, la dificultad que han tenido para asentarse, para acceder a algunos servicios y el interés también que muchos tienen de regresar a Venezuela para llevar recursos o para traer a otros familiares en este camino, digamos, de salida de Venezuela hacia Colombia, hacia Ecuador y otros países. Señora Rosales, cuando se detecta que un niño cruzó la frontera solo
y que anda deambulando por las calles de esas ciudades fronterizas, hablo de Cúcuta, de Bucaramanga, del lado colombiano. ¿Cómo responde el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia? ¿De alguna manera los aborda, se encarga de ellos? Y bueno, esto ha sido un gran reto para el mismo ICBF como para nosotros, las organizaciones de infancia. Afortunadamente hemos establecido mesas de trabajo en donde participan diferentes organismos de cooperación y del Estado. Efectivamente, cuando un niño o una niña es encontrado que ha venido solo, es un niño o una niña no acompañado, se busca una atención según la situación. Nosotros, por ejemplo, desde Aldeas Infantiles ofrecemos un espacio de acogimiento y de búsqueda de su familia de origen. A veces su familia está en otras ciudades de Colombia y es posible vincularlos, que la familia venga por ellos o nosotros articular para que el niño llegue donde está su familia. A veces su familia se encuentra en otro país o en la misma Venezuela y hay que buscar con la Cruz Roja Internacional, con el mismo ICBF, medidas para que los niños encuentren nuevamente a su familia y se puedan ubicar con ellos. Lastimosamente también es importante mencionar que muchos niños no encuentran de nuevo a su familia y se están quedando en el sistema de protección, lo cual representa un gran reto para el ICBF y obviamente para las organizaciones de infancia. Los niños y las niñas no acompañados son los más vulnerables de toda esta migración y necesitan de toda la atención y lastimosamente muchos de ellos no logran reencontrar a su familia biológica ni en Colombia ni en ninguna otra parte y por lo tanto están quedando en lo que llamamos el sistema de protección infantil en Colombia. ¿Ha crecido el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales del lado colombiano? Hablo de niños venezolanos, por ejemplo. Sí, definitivamente la exposición de los niños y las niñas durante el proceso de migración, bien sea cuando vienen con su familia, bien sea cuando son enviados con algún acompañante o cuando se deciden a migrar solos, pues los expone a lo largo de la carretera, los expone cuando están pasando las trochas o cuando están en los asentamientos informales a grupos armados ilegales y también a personas que quieren aprovecharse de los niños y las niñas para actividades ilícitas. Estamos hablando de reclutamiento armado, pero también de explotación sexual comercial de niños y niñas, de abuso de niños y niñas y de utilización de los niños y niñas para actividades ilícitas. Bien, quiero agradecer a Ángela Rosales, es la directora de Aldeas Infantiles SOS de Colombia, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Realmente le agradezco mucho por lo que hace por los niños venezolanos desde su organización. Gracias, buena tarde. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Asfixiado por la falta de liquidez y sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro lanza una nueva y polémica propuesta económica. Escuchen bien, el líder del régimen venezolano aprobó la adjudicación de minas de oro a los estados gobernados por sus copartidarios para que financien así el presupuesto regional. El anuncio se da en medio de la peor crisis económica que atraviesa Venezuela, además sin pasar por la Asamblea Nacional como único poder legal para controlar los recursos. Entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presentes para la producción de recursos en divisas convertibles. El diputado José Brito señaló que el anuncio es ilegal, que es un asalto a la nación y que Nicolás Maduro pretende manejar los recursos, palabras textuales, como una pulpería que se prestará para la corrupción y la discriminación. Esto no es más que un asalto a los recursos de la nación, un asalto para repartírselos y están tomando los recursos alegremente y están convirtiendo estos recursos en una vulgar pulpería. Que Dios quiera que esa pulpería no termine siendo la pulpería Alibaba y los 40 ladrones. La entrega de licencias a contratistas y testaferros del régimen a través de las gobernaciones tiene como fin burlar las sanciones. Esto de espaldas a todo lo que son los controles ambientales, de espalda a todo lo que es el impacto ambiental que esta serie de actividades mineras ocasionaría sobre nuestros ABRAES, sobre nuestros parques nacionales, sobre nuestros recursos naturales. Para el diputado Ángel Medina es la destrucción total de la economía y del ecosistema en nombre de la revolución. Esto forma parte de la locura, esto forma parte de la voracidad, esto forma parte de la simple intención de seguir destruyendo la nación a
nombre de una revolución que realmente no existe, ni quiere el pueblo venezolano y que ni merece el pueblo venezolano. Uno de los puntos que será discutido el próximo martes en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional será precisamente la minería ilegal en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Nos acompaña a esta hora Andrés Velázquez, es gobernador del Estado Bolívar, ahí lo tienen en pantalla, es miembro también de la Dirección Nacional del partido La Causa R. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, gracias, saludos. Bienvenido, señor Velázquez. Nicolás Maduro ha dicho que va a darle a los gobernadores la posibilidad de explotar el oro para que financien el presupuesto local, el presupuesto de la región. Quiero preguntarle, ¿esto es admitir que el Estado venezolano, que Venezuela está quebrada? Bueno, yo creo que por allí van los tiros. Primero, sin duda alguna, que el anuncio hecho por Maduro, más que un despropósito, más que un desacierto, lo califico es de locura. Esto no solamente puede ser visto como un disparate, sino como una locura, porque definitivamente ofrecer, como lo hizo el día de ayer, una mina para cada gobernación controlada por él, no es más ni menos que una situación prácticamente imposible de realizar, inviable, dicho de otra manera. Porque resulta que las riquezas del subsuelo, como el oro, el diamante, el petróleo, son de toda la nación. Y en ese sentido, bueno, mal podría Maduro, porque no hay el esquema finalmente planteado desde el punto de vista jurídico, una fórmula para hacer esa oferta que hizo. Pero además, habría que preguntarse cómo operan los gobernadores esas minas en el Estado Bolívar. De manera pues que esto sencillamente es un anuncio para Maduro correr la arruga, para generar expectativas en relación a ingresos para las gobernaciones que definitivamente no podrá cumplir desde ningún punto de vista. Ahora, ¿puede usted explicar para quien no es venezolano, hay tantas minas de oro en el país, de diamantes o cualquier otro metal precioso, como para darle una a cada estado del país, que son 23 además? Bueno, Maduro viene generando una devastación en lo que él ha llamado el arco minero del Orinoco, que nosotros lo calificamos como el arco minero de la muerte, porque allí lo que se ha producido son matanzas tras matanzas y una devastación gigantesca de intercambiar vida, naturaleza, por un raspado de olla que, como ya no puede obtener recursos del petróleo porque quebraron a una de las empresas más importantes petroleras del mundo, ahora quieren devastar o continuar la devastación ambiental que están produciendo en el Estado Bolívar. Y la gran pregunta es esa: ¿cuáles son esas 23 minas de oro que le va a entregar a cada gobernador? Aquí hay estados de Venezuela que tienen vocación agrícola, vocación turística, otro tipo de vocación. Y en vez de Maduro estarle, por ejemplo, el estado portugués es un estado que produce alimentos, el estado Mérida produce alimentos, y en vez de estarle ofreciendo una mina a esos gobernadores que no van a poder operar, pues sencillamente Maduro lo que debería es ofrecerles incentivos, insumos para producción de alimentos, para producción agrícola y pecuaria, es decir, fertilizantes, semillas, asistencia técnica y maquinarias para que puedan producir alimentos en este país. No ese cuento de minería, porque aquí lo que habría que preguntar: ¿quién opera la mina? ¿Quién le recoge el mineral a esos gobernadores? ¿A quién le van a comercializar los gobernadores? Porque él dice que el oro va directo de la mina a la gobernación, la riqueza, de la mina a la gobernación. Eso es una locura, eso no es verdad.
Eso no va a ocurrir en Venezuela. Cuidado con lo que está detrás de eso, que en mi opinión lo que subyace en el fondo es sencillamente la posibilidad que anda buscando Maduro de justificar todas las mafias que miembros del alto gobierno e incluso representantes de Fuerzas Armadas tienen allá, dueños de oro, dueños de parcelas de oro que están allá siendo custodiadas por planes, por elementos armados de Colombia, como el caso del ELN o los residuos de la FARC o los planes asesinos criminales que operan en cada una de esas minas. Esto es una locura, esto es un despropósito. Andrés, ¿cómo se mantienen ahora mismo estas gobernaciones? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para operar, para pagar la nómina, por cierto, con el reciente incremento del salario mínimo en cerca de 400%? Maduro quebró a Venezuela, quebró a PDVSA, que ya es bastante decir y bien sintomático, es bien una cosa bien grave. Quebró a PDVSA, quebró a las empresas básicas de Guayana. En Guayana producíamos aluminio, ya no se produce. En Guayana producíamos acero, cabilla, ya no se produce. En Guayana producíamos hierro, ya no se está produciendo en la cantidad que se producía. Y en Guayana lo que existen son mafias saqueadoras de los pocos recursos que allí quedan. Maduro quebró PDVSA, quebró las empresas básicas, quebró la producción agrícola y pecuaria del país, quebró el turismo, quebró absolutamente, quebró todas las instituciones y quebró todos los servicios públicos en Venezuela, de tal manera que estamos en medio de una situación de ruina donde ningún aumento salarial, por cierto, que anuncie puede cubrir lo que tiene que ver con lo elemental de la canasta básica de alimentación en el país, y en ese sentido no tiene recursos para entregar a las gobernaciones. Y en este caso, bueno, sencillamente lo que está es levantando una especie de humareda, una especie de expectativa falsa de que por esa vía le va a resolver los ingresos a los gobernadores en cada uno de sus estados. Eso es falso, eso es mentira. Este es un país quebrado. Maduro está cercado desde el punto de vista financiero, bueno, al punto definitivamente que tiene que recurrir a este tipo de ofertas incumplibles y, por supuesto, hacer lo que están haciendo en el Estado Bolívar, que es raspar la olla con el oro de Guayana. Ahora, ¿legalmente Maduro podría otorgar una licencia para explotación de estas minas a alguien? Bueno, tal como lo vemos, eso es inconstitucional. ¿Cómo es que Maduro ahora va a repartir individualmente a cada estado una mina de esas? ¿Por qué no reparte entonces los pozos petroleros para cada uno de los estados? ¿O por qué no abre una cuenta individual para cada uno de los venezolanos y allí le deposita parte de lo que se recibe como petróleo? Eso es más democrático que pensar en entregarle una mina a cada estado, que no puede ser desde ningún punto. Andrés, más allá de lo legal, en la práctica, ¿podría alguien ir a explotar estas minas teniendo en cuenta la presencia de grupos criminales allí en la zona, ELN de Colombia, disidencias de FARC de Colombia, que usted mismo ha denunciado en reiteradas ocasiones? No, eso es imposible de penetrar. Lo que ocurre en el Estado Bolívar es una situación inédita. Allí están todos los grupos irregulares. Allí están esos grupos irregulares de Colombia, pero está el Hezbollah también presente. Hay narcotráfico, hay trata de blancas, hay todo tipo de contrabando, hay grupos de delincuencia organizada de que están definitivamente allí y que no hace posible una adecuada explotación, ordenada explotación. Y luego allí no hay observación alguna del medio ambiente, de respeto al medio ambiente. Y a la gente que están invitando, transnacionales que vienen entusiasmados, que en el Estado Bolívar pueden hacer lo que no pueden hacer en sus estados desde donde vienen, en sus respectivos países, porque allá sí se aplica ley y respetan ley. En Venezuela vienen a hacer lo que les da la gana, y es por eso que vemos pueblos indígenas desplazados
vemos rotos morichales, envenenados ríos, rotos manantiales, la cuenca del Caroní, que es sustento de la producción hidroeléctrica en Venezuela, corre riesgo por toda esta situación. Bueno, un verdadero desastre ambiental que el mundo no se ha dado cuenta de las dimensiones y del peligro que eso representa, no solamente para Venezuela, sino para el planeta. Nos acompañó Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar en Venezuela, miembro también de la Dirección Nacional del partido La Causa R. Como siempre, un gusto. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y un tribunal venezolano prohibió salir del país al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien estuvo detenido por 4 meses y fue liberado el pasado 17 de septiembre. También le impusieron una medida cautelar de presentación cada 30 días ante el tribunal. Los abogados defensores del diputado denunciaron que a pesar de haber sido juramentados ya ante el tribunal que lleva la causa como defensores, no han tenido acceso al expediente. No se sabe incluso de qué se le acusa, lo que calificaron como una nueva irregularidad. Este es un informe de nuestro periodista Luis Laya desde Caracas. El Tribunal Segundo de Control en casos de terrorismo prohibió este miércoles al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, salir del país y le colocó medida de presentación cada 30 días, luego de su excarcelación el pasado 17 de septiembre. Sus abogados califican esta acción como innecesaria. Dudo mucho que alguien vaya a pensar que el diputado Zambrano se va del país, cuando el diputado Zambrano está normalmente asistiendo a todos los requerimientos que le ha hecho el tribunal, incluso el de hoy. Aseguran que tras un mes de haber sido excarcelado es que pudo ser notificado de estas medidas cautelares por no haber sistema o despacho en el tribunal de la causa durante este tiempo. También denunciaron que a pesar de haberse juramentado como defensores en este caso el pasado 13 de septiembre, ninguno de los 3 abogados que lleva la causa han podido tener acceso al expediente. La Fiscalía ha solicitado que esté reservado. La etapa de investigación cesó hace varios meses. Estamos en una etapa intermedia. En la etapa intermedia no se puede prohibir a los abogados ni a la persona tener acceso a las actuaciones. Para este jueves estaría fijada la primera audiencia preliminar del caso. Aseguran que no puede realizarse, pues apenas este miércoles fueron notificados, lo que es ilegal, y no saben aún de qué se les acusa. Imagínate que la audiencia preliminar estaba fijada para mañana. ¿Y cómo la contesto si no me dejan acceso al expediente? Por su parte, la abogada Doria Benaim indicó que a las 4 personas que fueron detenidas junto a Edgar Zambrano les colocaron las mismas medidas cautelares, lo que aseguran no debió ocurrir. Son tendentes a aquellos que no se someten al proceso penal. Estos muchachos, una vez que fueron liberados, al día siguiente estábamos acá presentándonos. Los defensores señalan que el caso ha estado plagado de irregularidades, incluso luego de haber sido excarcelados los detenidos tras 4 meses de prisión. En las detenciones no había posibilidad ni siquiera que habláramos en privado. Los abogados del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional han exigido poder tener acceso al expediente. Este llamado lo han hecho no solamente al Ministerio Público, sino también al tribunal que lleva la causa. Señalan que es una nueva violación a este proceso. Esto que ocurre de no permitirles saber de qué se les acusa. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Una pausa más aquí en la tarde. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y, por supuesto, la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Restan 4 días para las elecciones generales en Bolivia. El presidente y candidato a la reelección, Evo Morales, expuso durante su campaña los logros que dice ha tenido su administración en los últimos años. Varios analistas apuntan a que en un panorama en el que por primera vez las encuestas dan un margen de cierta posibilidad de derrota para el líder indígena, el crecimiento y la estabilidad económica son el principal aliado de Morales. El Producto Interno Bruto de la Nación el año pasado cerró en un 4.22% y el Fondo Monetario Internacional estima que para este año cierre en 13.9%. Está con nosotros Julio Linares Calderón, economista, especialista en finanzas públicas. Allí está en pantalla. Nos acompaña precisamente desde Bolivia, desde La Paz. Buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación a NTN 24. Es un gusto. Esta carta económica que está jugando Evo Morales en esta campaña, sobre todo en esta recta final, ¿es tan fuerte como asegura el mandatario indígena? Y se lo pregunto porque pasó en Brasil. Dilma Rousseff fue destituida precisamente por
el maquillaje de cifras. Se acusó al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, de maquillar cifras. ¿La realidad de Bolivia es esta que muestra el presidente? Sí, la han utilizado en la campaña con un eslogan, en el cierre de campaña particularmente, porque han jugado a la sensación que tiene todavía la gente de estabilidad económica en el país, y creo que ha sido una carta que la están jugando bien hasta el momento, y es porque todavía las señales de los índices macroeconómicos que tiene el país, que son muy complicados y que nos están mostrando señales ya de una responsabilidad muy grande que debe tener el próximo gobierno, porque a pesar de este crecimiento del 4% en promedio, que no es una cosa fantástica, no es otra cosa, no es una cosa del otro mundo, porque sí se ha tenido esos promedios de crecimiento en los años 90 y también en los años 70 del anterior siglo, estos promedios incluso más altos que los de ahora, pero sí nos están mostrando los indicadores que ya tenemos 6 años de déficit fiscal, estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares que ha perdido el Estado. Estamos hablando 5 años de déficit comercial, ya las exportaciones ya no tienen el boom que han tenido hace unos años, una pérdida de reservas de casi el 50% en estos últimos 4 años. Entonces son indicadores que se han complicado bastante y, por supuesto, lo que ha generado es esta relación que ha existido entre la generación de ingresos por hidrocarburos, muy pegado al tema del crecimiento del PIB. Hay que recordar que hemos tenido un momento de bonanza demasiado grande, muy bien aprovechado por el gobierno, pues si el 2005 el millar de pies cúbicos que teníamos a la venta de gas natural, que es el producto que más exportamos, es más, el 60% de nuestras exportaciones son gas, ¿no? Y es lo que no ha cambiado en estos años. Si valía $1,7, ha llegado a costar hasta $10 y es lo que ha aprovechado el gobierno de Evo Morales, o mal aprovechado, según algunos analistas, pues hemos recibido entre los años 2006 y 2014 alrededor de $60.000 millones, lo que nunca había recibido otro gobierno. Es más, el dato y el cálculo que hicimos alguna vez es que estos 13 años de gestión de Evo Morales significa en la administración de recursos aproximadamente 52 años de otros gobiernos pasados. Esa es la bonanza que hemos vivido hasta el año 2014, donde comienza a desplomarse, que es de conocimiento internacional, los precios internacionales del petróleo que derivan en la forma de cálculo en la que nosotros exportamos a Argentina y Brasil el gas, y bajan los ingresos por hidrocarburos en 60% entre el 2014 y el 2019, y lo que sucede en realidad es que nuestra economía comienza a desacelerarse, ¿no? Es decir, ya no tenemos estos crecimientos del 5 y 6 que tuvimos en esos años, 2013, 2014, y hemos comenzado a bajar y estamos ahora, en el 3,9% que ha sido el crecimiento que está estimando el Banco Mundial para este año. Sin embargo, sigue creciendo la economía. Hay una desaceleración, como dice usted, pero me habla en general de un panorama todavía positivo, pero de algunas alertas. ¿Esas alertas de la economía han comenzado a golpear el bolsillo del ciudadano, por ejemplo, la economía familiar, o todavía no? Todavía no, porque el gobierno apuesta mucho a la inversión pública. La inversión pública ha crecido bastante, pero no ha crecido en la dimensión del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que sí se está manteniendo la generación de inversión pública a través de deuda. Tenemos la deuda externa más alta de toda la historia de nuestro país. Ha crecido en 5 veces, al igual que el PIB, entre el año 2006 y el año 2019, ¿no? Es un crecimiento muy alto que tiene, y es así como está creciendo está todavía manteniéndose la inversión pública y está todavía generando esta demanda interna que tiene, porque apuesta mucho, el gobierno ha apostado durante estos 13 años a la construcción de proyectos que son basadas en cemento, las obras, y lo que ha hecho es dinamizar nuestra economía y tener más ingresos, al igual que la generación de bonos, que es lo que ha generado ingresos, porque
la reducción de la pobreza, que ha sido significativa en el gobierno, eso lo conocemos, y que todavía está manteniéndose en el ingreso, aunque ha bajado, aunque otra vez, perdón, ha subido la pobreza en estos últimos 2 años, está básicamente plasmada en el tema de mayores ingresos, pero no, y esa es una medición que hicieron varias ONGs aquí, muy importantes, pero no en la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder tener acceso a servicios, por ejemplo, ¿no? Se basa mucho el gobierno, y sí, tenemos mayores ingresos, pero tenemos 2 fuertes temas que tenemos que combatir, y el próximo gobierno así debe hacerlo. Uno es la tremenda informalidad laboral que tiene. Solo el 18% de la gente, de los trabajadores del PEA en nuestro país, gozan de beneficios laborales y sociales, ¿no? Y el otro es el acceso a servicios. No se ha podido superar los temas de salud que estamos hace 50 años sufriendo. Todavía no tenemos bastantes colas en los hospitales para que la gente pueda ser atendidos. Tienen que estar echados en las camillas todavía porque no existen las camas disponibles, no existen medicamentos, no existe equipamiento. El tema del alcantarillado y otros temas que no se han podido superar es lo que ahora tiene que manejar este próximo gobierno. Yo creo que se ha superado ya el tema de tener un poco mejor los ingresos, pero tenemos que tener cautela. Como le digo y le repito, el próximo gobierno tiene que tomar medidas muy serias. Primero, el gasto y el aparato público que ha formado el gobierno nacional estos 13 años es tremendamente grande. De 220,000 empleados públicos ha subido a casi 550,000. El gasto corriente se ha subido hasta en cuatro veces. El gasto corriente, perdón, del presupuesto se ha subido hasta en 4 veces. Y son temas que tiene que bajar. Hay que hacer una inversión más eficiente. Lastimosamente, estas obras en las que se ha llevado la inversión pública también existen muchos elefantes blancos, y la principal crítica de los opositores, por supuesto, va por ese lado, ¿no? El gasto desmedido, el despilfarro, y además que está conllevado con otro tema que es la corrupción, porque se ha hecho como una forma de vida el hacer todas las licitaciones y contrataciones que se hacen para la inversión pública a través de las contrataciones directas. Se ha dejado de un lado todas las normas que podían tener los controles para poder hacer las contrataciones con con consultores, con empresas contratistas, y lo que se ha hecho es comenzar a contratar directamente a través de las instituciones gubernamentales, que por supuesto genera otros problemas. Entonces, un lado es el gobierno, el partido de gobierno, que está apostando a esta estabilidad económica, como le digo, todavía la gente la siente en el bolsillo, y por el otro lado está la oposición, que está dando estas señales de alerta que no podemos taparlas con un dedo. Es decir, 5 años de déficit comercial, 6 años de déficit fiscal, estamos hablando de una baja de las reservas del 50%, estamos hablando de una deuda externa que se ha quintuplicado. Entonces son temas que hay que ver, y además el gasto desmedido. Se ha creado un monstruo estatal en toda la estructura que existe, se ha quintuplicado, y el gasto, hay un despilfarro, hay un derroche que sí se tiene que cuidar, porque se han hecho edificios muy grandes para que estén los ministros, por ejemplo, pero no se ha podido construir hospitales hasta el día de hoy, o equipamientos, o tener los médicos y los medicamentos necesarios para atender nuestra población, y ese es por donde está atacando ahora la oposición. Señor Linares, usted me habló hace algunos minutos de una bonanza hasta el año 2014 por renta de hidrocarburos, de lo que habría recibido el país en 52 años. Eso me habla de mucho dinero, y ya me habló también de corrupción en esta respuesta anterior. ¿Qué tanto ha crecido ese monstruo de la corrupción como para que la gente comience a reclamarle al gobierno del presidente Evo Morales respuestas sobre, por ejemplo, usted me decía, no se han construido más hospitales, algo que es vital? Exactamente. Ese es el por donde ha ido los eslogans, ¿no? Un eslogan ha sido el del futuro seguro, que es el del oficialismo, y el del principal partido opositor es el de ya es demasiado, ¿no? Sí. Porque pues, lo que sea, por ejemplo, un gasto que se ha realizado bastante grande es el de publicidad gubernamental. Cada vez ha ido aumentando mucho más el gasto gubernamental, tanto así que
entre el 2010 y el 2018, que hicimos un cálculo, fueron más de 800 millones de dólares que podían utilizarse, por ejemplo, para tratamiento del cáncer en nuestro país, que es un tema que ha ido teniendo relevancia en estos años, pues ha ido creciendo y no hay la atención necesaria en nuestro país para poder hacer esta atención. Entonces son estos gastos que se han realizado. Ha habido un nuevo edificio, que es el nuevo edificio Palacio de Gobierno del presidente, que ha costado alrededor de 38 millones de dólares, una nueva asamblea legislativa que cuesta alrededor de 70 millones de dólares, edificios que se han construido, y además, bueno, pues esta es la crítica mayor que existe. Hemos hecho una sede de UNASUR en el departamento de Cochabamba, que costó como 48 millones de dólares y que hasta el día de hoy no funciona por los temas que ustedes conocen, y que bueno, se ha convertido en un salón de fiestas, y así lo ha ofrecido el presidente para que las promociones de los colegios y universidades puedan utilizarlo, y eso ha sido lo que está sucediendo. Se le ha hecho un museo que ha costado como $1,5 millones de dólares donde nació él, en Oruro, y ese es un museo que es totalmente negativo en el tema de las finanzas. Bien. No existe gente que lo visita. Entonces son estos temas que la oposición sí le critica y que está queriendo llegar a los votantes para decir que bueno, ya tenemos que darle un viraje a esto, ¿no? Y que pudieran jugar en contra en esta recta final de la campaña presidencial. Por supuesto, va por su cuarta reelección. Quiero agradecer a Julio Linares Calderón, economista, especialista en finanzas públicas, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a usted. Última pausa en la tarde. Está solo para agradecerles su sintonía hoy en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y @CESánchezM. Feliz resto de jornada para todos.